Es un gusto estar con muchos de ustedes, ya nos conocemos, con los que nos conocemos es un gusto conocernos, así que la idea es poder, contar algunos resultados, por lo menos algún picoteo de aquello que encontramos en un esfuerzo en donde lo que estuvimos tratando de hacer, siendo que un poco la misión del programa de desarrollo emprendedor es construir conocimiento, transferirlo, compartirlo, ayudar a que esto sirva para otros que están trabajando con emprendedores, para los mismos emprendedores, para las tareas de diseño de programas, para las distintas actividades en definitiva que ayudan a construir o desarrollar un ecosistema. Entonces, ahí un poco, hablando en este espacio así como más cercano que nos posibilita la red de Emprender, a mí me interesaba contarle en primer lugar por qué nos propusimos hacer esto. Y en primer lugar teníamos como una inquietud muy importante relacionada con entender cómo los emprendedores, en definitiva, que habían innovado, que habían conseguido ser dinámicos, habían conseguido hacerlos. En lugar de manejarlos como observábamos y veíamos que es la práctica común, que es, trabajar con los emprendedores a partir de algún deber ser que ha surgido de alguna práctica o de alguna recomendación de algún libro, pero que muchas veces lo que ocurre no se origina en nuestros contextos, y entonces decíamos, ¿por qué no ver a partir de lo que observamos de la práctica misma de los emprendimientos y los emprendedores que han conseguido innovar y no solo sobrevivir, sino también hacer crecer de manera importante a sus emprendimientos, poder extraer de ahí lecciones de aquello que hicieron bien, de aquello que hicieron mal? Y en ese sentido un poco lo que nosotros decimos como concepto resumen es que lo que elaboramos con este libro es un antimanual. ¿Qué quiere decir un antimanual? Un antimanual es algo como en la vereda opuesta de las recetas. Entonces, un manual, ¿qué es lo que hace? Plantea sobre un conjunto de temas una serie de deberes seres, por decirlo así. Es decir, prescripciones de qué es lo que queremos o lo que debería ocurrir para que las cosas funcionen. Entonces vamos a hacer al revés, vamos a ver cómo lo hicieron, de hecho cómo se las arreglaron aquellos que, habiendo seguido o no los manuales, desde la propia experiencia nos pueden aportar lecciones que sean de interés. Entonces, en ese sentido, voy a pasar muy rápido la presentación institucional acerca de a qué nos dedicamos. Estas son todas las actividades que desde el PRODEM hacemos y a las cuales no me voy a referir, pero sí posiblemente valga la pena que sepan que tenemos una newsletter que mensualmente permite a algunos asienten, no sé si quiere decir que ya la reciben. Sí, la reciben. Ok, varios asienten, pero aquellos que todavía no la reciben, a través de esta vía pueden además acceder no solo a la newsletter y recibir, suscribirse, sino también acceder a multiplicidad, a diversos recursos, publicaciones, etc. Pero volviendo a lo que decía entonces, que es esto de las lecciones de los emprendedores latinoamericanos que innovan y crecen, que sostenemos es relevante no solo para los emprendedores, sino también para quienes trabajan desde distintos lugares profesionales en el ecosistema de apoyo. Básicamente, si uno ve el índice, podría pensar que es un manual. Entonces, si uno ve el primer punto, ¿cuál es el primer capítulo? Los emprendedores. Uno ve el segundo capítulo, construcción de equipo efectivo. Tercero, gestación y desarrollo del proyecto innovador. Cuarto, desarrollo comercial. Quinto, la internacionalización. 6, la gestión de recursos humanos. 7, desarrollo de redes y alianzas. 8, la gestión financiera. 9, desarrollo de una organización innovadora y dinámica. Hasta acá uno podría decir, esto es un manual, pero como les anticipé, es un antimanual. No quiere decir que necesariamente colisione en todo con aquello que algún manual sostenga, argumente o plantee. Pero sí que en realidad, si coincide, es porque está validado de la misma práctica y experiencia de aquellos que lo han conseguido hacer, digamos, ¿no? O sea, acá el foco ha estado mucho en trabajar con distintos emprendimientos con la pregunta del cómo. ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo han hecho el otro? ¿Cómo el cómo, más que solamente el qué, es lo relevante en este caso? Entonces, en primer lugar,
había un cómo que tenía que ver con responder con el cómo se originan estos emprendimientos. Y cuando decimos cómo se originan estos emprendimientos, nos interesaba tratar de ver distintos perfiles, es decir, de dónde salen, cuál es el ADN de estos emprendedores. Entonces, por un lado, uno puede encontrar que hay un mundo que es el de los emprendedores académicos, aquellos que pueden ser investigadores, que como resultado de sus actividades quieren comenzar una nueva empresa para comercializar estas innovaciones o para transformarlas en verdaderas innovaciones y que no se quede en un producto de laboratorio. Esto es algo muy o más común en el mundo de la biotecnología, los materiales, el software. Hay otro segmento que en nuestros países lo encontramos más frecuentemente que el de los académicos, en parte porque, bueno, sabemos, el mundo académico puro tiene un chip que no es específicamente emprendedor, las motivaciones no suelen necesariamente ser aquellas que conducen al mercado, es otra escala de pensamiento, a un acostumbramiento a trabajar con otros timings, con otras motivaciones. Entonces le decía, es más frecuente encontrarse con aquellos que podemos llamar estudiantes avanzados o graduados recientes, que podemos definirlo como personas que con poca o nula experiencia laboral previa deciden crear una nueva empresa o de base tecnológica o innovadora en un sentido más amplio, como vehículo para poner en práctica sus conocimientos. ¿Sí? Del mundo de las TICs, de los videojuegos, encontramos muchos de estos jóvenes y ahora vamos a ver ejemplos. Y después está otro segmento que es más amplio, más común, más frecuente todavía, que es el de los profesionales o ejecutivos de empresas, que son personas que trabajan en empresas, que tienen estudios universitarios o terciarios, no necesariamente finalizados. Buena parte pasan por grandes empresas y están buscando realización, mejorar sus ingresos en el mediano y largo plazo y fundamentalmente una cuestión de independencia, ¿no? De realización personal de la mano de un vehículo propio que es esa empresa. Entonces, algunos ejemplos, sencillamente, por ejemplo, base científica, uno puede ver en el libro el caso de, no es un libro de casos, quiero decir, hemos tomado experiencias, por ejemplo, de Biocáncer, una empresa brasileña dedicada al testeo clínico de drogas para cáncer, que es una empresa que nace en un laboratorio del Hospital de Clínica de la Universidad Federal de Minas Gerais, fundada por justamente el doctor Alberto Weinstein, que es un médico, y la doctora Paula Drummond, farmacéutica, cuando al regresar de sus estudios postdoctorales en Estados Unidos. Es decir, gente que ha tenido un recorrido y una acumulación de conocimiento desde esa perspectiva que trasciende lo que es una carrera universitaria, lo que trasciende lo que es un simple laboratorio en este caso, y que incluye también estudio de postdoctorado, pero un ámbito concreto en donde esto se desarrolla, que es un laboratorio. Un caso más común que este primero en los países de América Latina, o con una potencialidad probablemente por explotar, que es esta combinación que aquí en Diagnotec, en Chile, Adriana Magenzo estaba por aquí, los debe conocer, porque es un caso bastante conocido en Chile, el caso de Geraldine Milnars, una agrónoma chilena, y Ana María Sandino, que es su directora de tesis, era su directora de tesis, desarrollan, aprovechando el espacio que le da esta tesis, una nueva tecnología para detectar enfermedades de salmón de manera menos cruenta. Entonces ahí en esa química humana, por decirlo así, o social, quien lleva adelante el rol más emprendedor es la tesista y se combina con el conocimiento técnico que su directora de tesis le provee, y de hecho Ana María Sandino queda en una relación, no sé si es part-time o de qué tipo, semi-exclusiva, en la universidad donde trabajaba, mientras que Geraldine, por otra parte, con otro ADN, con otro perfil, más joven, etcétera, con menor compromiso de vida todavía con la academia, es quien lleva adelante en esa sociedad la función más ligada al mercado. Algunos ejemplos de jóvenes emprendedores universitarios. Un caso bien interesante de que nos ha aportado lecciones bien relevantes que están en el libro es el de Core Security Technologies. Uno lo ve a Iván Arcel, Jonathan Alzula, Ariel Futoraki, Emilio Kargiman, Gerardo Richardi y Lucio Torres, una banda. Y en la realidad, ¿qué eran? Jóvenes estudiantes de matemática, inclusive la mayoría no se terminó de graduar, a pesar de su enorme conocimiento en este campo,
y uno de ellos ingeniero de sistemas. ¿Y qué es lo que hacen? Fundan una firma argentina pionera en el mundo de la seguridad informática. ¿Cómo lo hacen? En realidad, ¿qué eran estos chicos? Eran hackers. Lo que los unía era esta comunidad de los hackers en un momento en donde la seguridad informática estaba en pañales todavía a nivel internacional, inclusive. Y van desarrollando una serie de consultorías, inclusive los contrata, aquí creo que se llama la DGI, allá se llama la FIP, para un proyecto financiado por el Banco Mundial para desarrollar todo lo que tiene que ver con seguridad informática. Eso hace que empiecen a trabajar más en equipo, aunque se conocían más de este otro mundillo y de algunos ámbitos en donde el tema de la seguridad informática era relevante, y a partir de ahí desarrollan, esto es bien interesante porque es uno de los dilemas que tenemos en las empresas innovadoras y de tecnología en nuestros países. Ellos desarrollan, porque tienen un contacto con un agente en Estados Unidos, un producto para esa empresa. Cuando ellos ven, obviamente, cobran el servicio de desarrollo para ese producto que esa empresa después, cuando se vende, les permite percibir que hay una brecha enorme entre lo que ellos cobraron por el proyecto de desarrollo, en donde lo que facturaron fueron horas, y del otro lado el valor al cual se vendió la empresa, que en realidad su principal activo tenía que ver con ese producto que ellos habían desarrollado. Y dijeron, acá hay algo que tenemos que resolver, que es que nuestra capacidad de generación de valor no es lo mismo que aquella que nos terminó apropiando. Y desarrollaron, es una historia más larga, un producto para resolver necesidades informáticas, pero ya no de la mano de un servicio, sino de la mano de un producto. Y es muy interesante ver en el libro cómo recorrieron este camino, porque en definitiva no fue, uno dice un producto y se imagina es algo que dispara y lo tiene. Y en rigor fue un camino largo donde ahora vamos a ver en buena medida, pasaron dos cosas. Conseguir un gran cliente que estaban teniendo un problema no resuelto fue fundamental para seguir ellos desarrollando un producto que todavía no tenían, pero que habían detectado la necesidad. Y por el otro lado, el tiempo que llevó conseguir esa solución fue muy superior, obviamente que también la plata, respecto de lo que habían inicialmente previsto. Con lo cual, quiero decir, el campo de incertidumbre implícita en este desarrollo de esta empresa fue verdaderamente enorme. Ahora, uno ve hoy Core Security Technologies y ¿qué es? Para hacerlo más breve, porque simplemente quería dar el ejemplo para aterrizar lo que vamos a ver después. Esta es una empresa que tiene 200 empleados, para redondear. Es una empresa cuya casa matriz está en Boston. La mitad de los capitales son argentinos, la mitad son estadounidenses. Y de los 200 hay 120 que hacen la investigación y desarrollo en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Ahora, ese camino fue recontra largo y lleno de tropiezos. Para darles una idea, el producto que termina haciéndolos atractivos en el mercado y ser exitosos no es aquel largo fruto del desarrollo que ellos, como ex hackers y matemáticos, creyeron que les iba a dar la gran innovación, pero que terminó siendo desde el punto de vista del mercado absolutamente complejo y que no terminaba de convencer a nadie por razones diversas que nos llevaría bastante tiempo contar, pero no terminaba de satisfacer a nadie. Por ejemplo, las consultoras de auditoría informática, ellos identificaron al inicio, después se dieron cuenta de por qué no iba por ahí, porque en realidad el negocio de las consultoras de auditoría informática no era tener ese producto que resolvía, ellos vivían de los problemas, no de que los problemas estén resueltos. Y después la integralidad, que era la gran especificidad que ellos veían como la necesidad que no había del mercado, significa que para terminar de ponerse de acuerdo en la compra, como era tan integral, necesitaba existir un consenso entre gerentes de distintas áreas. Moraleja, no lo vendían. Y terminaron teniendo éxito con algo que ellos, en una de sus pruebas casi de entrecasa,
lo habían hecho casi como un equipo de fútbol que juega un partido de entrenamiento y lo tenían ahí en la estantería ese producto. Y ellos no sabían que tenía el valor que iba a terminar teniendo y que les iba a abrir el mercado. Esto desde el punto de vista del mundo de la innovación es bien relevante porque fíjense las distintas dimensiones que tienen que ver con la incertidumbre implícita en esto. Otro ejemplo con el cual trabajamos, que hoy en día probablemente se conozca más, no sé si en Uruguay, pero es muy conocido, de Trimelo, son los primeros productores de videojuegos de la región, fundado por un grupo de jóvenes que se conocían porque eran los que recién les mencioné, eran hackers. Estos eran son todavía videogamers. O sea, el denominador común era ser parte de esta comunidad de videogamers. Y ahí Mariano Suárez Batán es el que lidera, Patricio Jutaro, o sea, toda gente joven. Mariano graduado en Administración de Empresas, los otros más ligados al tema de videojuegos, y en realidad se conocían varios inclusive del colegio secundario, pero Mariano los convoca, ya tenía una empresa pequeña de software, y los convoca para lo que él cree que va a ser lo que se viene, que es los videojuegos. ¿Y los videojuegos cómo? Al principio, de la mano de lo que él vio en otras latitudes, que es el advergaming. ¿Qué es el advergaming? Es la utilización de videojuegos para lo que es campañas publicitarias, algo que en Argentina en ese momento ni existía. Pero como Mariano había detectado que esto era relevante, había identificado un lugar en Estados Unidos, en California, donde todos los años hay una conferencia, foros anuales, etc. Y ahí, en una de esas, vuelve y dice: lo que tenemos que hacer es esto de los videogames. Y esto del advergaming, además, tenía algunas ventajas. ¿Qué ventajas? Que podía vender un proyecto, podía vender un servicio, y del otro lado tenía un cliente que le especificaba qué era lo que ellos tenían que hacer para invertir sus horas hombre. ¿Se entiende? Entonces, advergaming, convencer a un conjunto de empresas de que esta es la tendencia, y ahí va. Y lo consiguen hacer durante un periodo, hasta que en un momento también, al igual que lo que pasó en Core Security Technologies, dicen: el negocio acá no es tanto esto del advergaming, tenemos que usar el advergaming para que nos ayude a generar ingresos que no financien lo que es el verdadero negocio. El verdadero negocio, o el de mayor potencia, es tener un producto. Y ahí empiezan a asignar gente, asignar recursos, que era financiado por una doble vía. Por un lado, los ingresos que le generaba el advergaming, que eran proyectos como de consultoría, para satisfacer necesidades de una campaña. Asignan gente para desarrollar un producto que se termina llamando Bola, que es un producto que después lo empiezan a probar y da lugar a que una empresa del Silicon Valley, que es Playdom, en marzo del año pasado los compre, porque les interesa a ellos el producto y la capacidad de desarrollo del producto que tienen. Ahora, en el medio tuvieron que tomar una decisión, porque una cosa es vender advergaming, donde hay un cliente identificado con el cual uno interactúa, que por el otro lado, para llegar a buen cometido, adelanta el dinero, no necesito tenerlo, y otra cosa es agarrar y decir: sin ninguna señalización del mercado, tengo que saber leer las tendencias para pegar con un producto que sea ganador, en cuyo desarrollo, en un contexto de la incertidumbre que acabo de mencionarles, yo les tengo que pagar los salarios a este grupo que separé y que tengo que separar, porque si los tengo mezclados con las otras áreas no van a desarrollar nunca este producto, y entonces necesito más financiamiento. Entonces, esa fue una decisión estratégica que ellos tomaron, y que desde el punto de vista de lo que terminó resultando fue exitoso. ¿En qué sentido? En que consiguieron despertar el interés de una empresa del Silicon Valley que los compró. ¿Está claro? Ellos siguieron trabajando ahí, al mismo tiempo que varios de ellos ya están creando otras empresas, pero esta es la realidad de esta que estoy comentando, que es Trimelons. Hoy esta es una empresa que pertenece a Disney, porque a Playdom la compró Disney después. Hay una que ustedes seguramente conocen,
Expedidos Ya, como ejemplo de jóvenes emprendedores universitarios, que es una empresa uruguaya de delivery de restaurantes por internet, fundada por Álvaro García y Ariel Agustín, estudiantes avanzados de ingeniería de software. ¿Sí? Entonces, este es el perfil de jóvenes emprendedores universitarios con los que estuvimos tomando referencias, viendo experiencias, etcétera, para este tipo de emprendimientos. Ahora, después están los otros, que son, yo digo, más comunes, por decirlo de alguna manera, que son los que surgen de aquellos profesionales ejecutivos que luego de pasar por la universidad trabajan en alguna empresa y después salen a fundar la propia. Entonces, ahí doy solo un ejemplo para no quedarnos mucho en los ejemplos. Hay uno que, algunos de ustedes que han estado en Buenos Aires en un seminario que hicimos a fines de abril, han podido inclusive verlo personalmente, que es Diego Azurro, que era gerente de negocio de Air Liquid y que salió para crear Bodyhealth, una empresa dedicada a la producción de equipamientos para la realización de tratamientos estéticos de salud. Ahora, para que esto funcione, yo no les voy a estar diciendo nada nuevo si les digo que hace falta que haya equipos emprendedores efectivos. Entonces, el cómo aquí tenía que ver con cómo hacen, qué elementos, cuáles son los ingredientes que están por detrás de la construcción de equipos efectivos. Primero tienen que encontrarse. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacen para encontrarse? Ya en algunos casos lo mencioné recién, así que lo paso más rápido. En algunos casos funcionan ciertas comunidades, videojuegos en torno a lo que es atentados a la seguridad informática, es decir, son submundos, por decirlo así. Pero terminan de alguna manera juntándose con aquellos que se conocen o de la universidad, o del trabajo previo, a través del círculo social. ¿Por qué? Porque en definitiva, si uno ve el caso de Diego, de Bodyhealth, que recién hablábamos, en rigor, ellos cuando terminan junto con su socio, a quien conocía de un ámbito familiar, amigos, etcétera, amigos de los padres, cuando tienen que desarrollar el producto este, que es un equipamiento para tratamiento dermatológico, si bien Diego es ingeniero químico, ingeniero industrial, y su socio no terminó la carrera de administración, el punto era cómo, es muy divertido cómo detectan la oportunidad del negocio, ¿no? Ellos ayudaba a su socio a una prima que tenía un centro de estética con los números. Y en un momento, una máquina que valía $40.000 y que detectan que se había roto, alerta a toda la organización. Y ahí, cuando él va a ver esta máquina y ve que eso vale $40.000, dice, esto no puede valer lo que un BMW. Y él, en rigor, venía de trabajar administrando una tienda de artículos para el hogar electrónico de consumo, digamos, y no tenía un conocimiento técnico como para darse cuenta de cómo se hacía eso. Lo que le alcanzaba, su conocimiento era para darse cuenta que eso se podía hacer por un valor distinto a $40.000 en Argentina. Entonces le comenta a Diego, con quien me venían charlando de que querían hacer un emprendimiento pero no sabían muy bien de qué, que ahí tenía que haber una oportunidad. Y se ponen a investigar básicamente internet, básicamente diálogos con médicos, con gente que tenía que ver con el mundo de los tratamientos de este tipo, con la prima del socio, pero a la hora de desarrollar el producto con eso no alcanzaba. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al ex jefe de Diego, en Air Liquid, que era el que sabía de tecnología, lo convocan, imagínense un tipo que estaba en una posición superior a él, que era gerente de negocios en Air Liquid, lo atraen con la expectativa de crecimiento que tiene ese proyecto al cual lo suman y le dan un porcentaje, es decir, que en definitiva buscan asociarlo. Entonces, ese es un mecanismo como muy típico en los emprendimientos de buscar, hoy mismo me estaba contando Conrado Viñas de Fengoffice, que en definitiva uno de sus socios, en buena medida, bueno, tuvo un porcentaje porque aportaba a la oficina. Por supuesto, desarrollar tecnología y aportar la oficina son cosas bien distintas, pero quiero decir, lo menciono como ejemplo a los efectos de ¿qué? De que es bastante corriente en estos emprendimientos esto de asociar a alguien porque tiene algo para aportar al equipo. Entonces,
De todas maneras, ¿quiere esto del equipo decir que siempre el equipo sea el camino del éxito? En rigor, cuando funciona bien, es el camino del sueño. Cuando funciona mal, se transforma en aquello que no nos deja dormir y se vuelve una pesadilla. Entonces, ahí nosotros tratamos de destilar en el diálogo con los emprendedores algunos elementos que eran fundamentales para entender cómo hacer, qué preguntas un emprendedor, por un lado, pero también aquel que trabaja con un emprendedor de una institución, por el otro, se podría hacer como para detectar si está frente a un buen equipo o en qué aspectos hay que trabajar para tener un buen equipo. Aspecto que por otra parte, por lo menos en mi experiencia, las instituciones que trabajan con emprendedores tienden a poner un peso muy dominante en el tema del proyecto. ¿Por qué? Porque los ayudan a construir el plan de negocios. Pero muchas veces, inclusive porque muchas veces trabajan con uno de los emprendedores del equipo y el otro es como el lado oculto de la luna, la realidad es que sobre el equipo se trabaja poco. Algunos sabrán más, otros sabrán menos, pero es un costado menos explorado en el trabajo con los emprendedores. Entonces, algunos elementos a tener en cuenta, nosotros los llamamos preguntas útiles antes de asociarse, o en algunos casos como para ver si se está frente a un verdadero equipo que prometa llevar a buen puerto este emprendimiento. Entonces, hay algunas que son muy básicas, y es la percepción de si hay feeling o no hay feeling entre los socios. A mí me ha tocado participar en algunas entrevistas de selección de emprendedores para ser admitidos en alguna institución. Esa sí es una instancia muy cara a cara con los emprendedores, y hay muchas veces cuando uno empieza a preguntar cosas, se percibe a la hora de responder hasta en cuestiones gestuales, no necesariamente en aquello que se dice, que hay incomodidades entre ellos. Entonces, lo de la existencia de feeling entre ellos, más allá de lo que digan, pero también en base a lo que digan, obviamente, es fundamental porque el camino que están empezando a recorrer supone asumir riesgos, situaciones mucho más incómodas que una entrevista de selección, porque lo que se juega mucho más que eso, ser admitidos en una institución, y mantener equilibrios en momentos difíciles. Entonces, para que esto ocurra, si no hay un buen feeling, un buen lazo que sirva de apoyatura para este camino que van a recorrer, es más complicado. El tema de la existencia de objetivos comunes y visión compartida. Este es un clásico. Si yo les pregunto a todos ustedes, todos van a decir, sí, obvio, tienen que tener objetivos comunes, visión compartida. De nuevo, esto muchas veces en el discurso puede aparecer como compartido, pero no necesariamente cuando uno empieza a hilar más finito. ¿Qué quiere decir hilar más finito? Un clásico es el tema del timing. Cuando digo el tema del timing, ¿a qué me refiero? Pueden tener, como si uno dijera, ambos la intención o la visión de llegar, vamos a decir, a Punta del Este en el mismo automóvil. Pero uno tiene la expectativa, y muchas veces esto no está suficientemente explicitado, de viajar a 200 km por hora y llegar en X tiempo, y el otro quiere llegar al mismo lugar, pero él prefiere 80 km por hora y llegar en otros tiempos. Y aunque parezca que esto no debería ser motivo tan relevante, sí lo es desde el punto de vista del funcionamiento de los equipos, porque lo del ritmo al cual el emprendimiento en definitiva se va a mover es un elemento que también suele generar tensiones al interior del equipo. Otro muy relevante es el de los valores, ¿sí? Y este posiblemente es el más difícil de percibir porque los valores son las creencias más profundas que cada quien tiene y que son muy relevantes desde la perspectiva de cómo los actores se terminan comportando. Y entre ellos se podrán ver y darse cuenta de si estos valores son compartidos o no, pero quien trabaja en una institución o quien trabaja profesionalmente no siempre tiene la posibilidad ni las herramientas de captar si hay valores comunes. Ahora, los emprendedores destacaron muchísimo que esto de tener valores comunes es muy relevante. Y que a través de la conducta de los gestos uno puede ver no si son idénticos, pero si son compatibles. Entonces, por ejemplo, determinada manera de relacionarse con los empleados.
que suele traducir una determinada escala de valores, es algo que en algún emprendimiento nos decían, yo me di cuenta que no teníamos valores compatibles cuando vi a mi socio la manera